Efesios. Pablo le escribe a los Efesios. Miren que les mostré en Roma. Pablo le escribe a la iglesia de Dios en Roma, a la iglesia de Dios en Corintios, ahora a la iglesia de Dios en Éfeso. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A los santos y fieles de Dios que están en Éfeso. Aquí sí no hay pecado. Esos son los evangélicos. Santos y fieles. Aleluya. Gloria al Señor. Impecables. Que no hay pecado. Capítulo 5, versículo 5. A ver si no hay pecado. Porque sabéis esto, que ningún fornicario. Ay, vuelve a decir que en Éfeso también había fornicario. ¿Cómo era que eran santos y fieles? Es que los protestantes no entienden qué es ser santo. Ser santo no significa ser impecable. No, señor. Ser santo es aquel que lucha por no pecar y se levanta cuando ha pecado. Es que se da cuenta y dice, Dios mío, pequé, fallé. ¿Se acuerda David? Misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava de todo mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, yo la reconozco, mi culpa, mía de yo, que hacen en la misa ustedes. ¿Cuál es la primera oración que hacen en la misa? Hasta el Papa y los obispos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y cosas buenas que no he hecho. Y es culpa mía, por mi culpa, por mi gran culpa. No le he hecho la culpa a nadie. Yo mismo soy culpable. Y como yo soy un pecador, ¿qué tengo que hacer? Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos. Pero también les ruego a ustedes que no me juzguen, que no me condenen, que no me manden para el infierno, que no me maldigan. Y a ustedes, hermanos, que no hablen mal del cura, que no lo critiquen, que no lo juzguen, eso no le toca a usted, le toca a Dios. Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. ¿No lo dice el Papa? Escuchen una misa con el Papa. ¿No lo dice el obispo? Escuchen una misa con el obispo. ¿No lo dice el Padre Vicente? Escuchen una misa con el Padre Vicente. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Dios vivimos, existimos pecadores. Pero pecadores que buscamos a Dios precisamente para que nos perdone. Y para que Dios nos perdone, necesitamos reconocernos pecadores. Por eso ustedes verán, ahí está la lista, ahí sigue la lista. No la voy a leer más la lista porque ya la leí en Romanos. Por eso ustedes verán que Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y versículo 10, usted lee el 8 usted el 10, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, versículo 10, usted va a escuchar que San Juan dice que no podemos decir que no tenemos pecado. Que precisamente la condición número 1 para ser perdonados, para ser salvados, es reconocernos pecadores. Escuchen, esa Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Primero lo lee, compadre, y usted lee el 10, niña. Si decimos que no tenemos pecado, en el caso de los protestantes que dicen que ellos no tienen pecado, ¿es porque son la iglesia de Cristo? Porque el protestante dice, la iglesia católica no es la de Cristo, porque por sus frutos los conocerán. En la iglesia católica hay adulterio, aleluya, gloria al Señor. En la iglesia católica hay robo, hay homosexuales. En la iglesia católica hay toda clase de pecado, aleluya, gloria al Señor. Esa no es la iglesia de Dios. Y usted dice, yo andaba en la oscuridad. Entonces dice, nosotros somos la iglesia de Cristo, porque en nosotros no hay pecado, por su fruto los conocerán. A ver, ¿será que la Biblia dice, el que diga que no tiene pecado es la iglesia de Cristo? Vamos a ver otra vez. Si decimos que no tenemos pecado,
Si decimos que no tenemos pecado, somos la iglesia de Cristo. A ver, otra vez. Si decimos que no tenemos pecado, Somos la iglesia de Cristo si no tenemos pecado. ¿Otra vez? si decimos que no tenemos pecado, Ajá. nos engañamos a nosotros mismos. Ay, no, es mentira que somos la iglesia de Cristo si decimos que no tenemos pecado. Eso es mentira, eso es invento de Satanás, eso es invento de los protestantes. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Y quiénes son los que dicen que no tienen pecado? Los protestantes. Pero la verdad no está en ellos. Está escrito en la Biblia Reina Valera. No puede fallar, es palabra de Dios. Fallará el sol, la luna y las estrellas antes de que falle la tilde de la I de la palabra de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué? ¿Me olvidó? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Los protestantes se engañan ellos mismos diciendo que no tienen pecado. Y la verdad no está en los protestantes, según la Biblia. No lo escribí yo. Yo no había nacido. Yo nací en el 2000, saquen la cuenta. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. Escúchenlo. Si decimos que no hemos pecado, Los protestantes, cuando yo era católico era un pecador. Ahora me metí en evangélico. ¿Para qué confesarme? Y yo pecado no tengo. Otra vez. si decimos que no hemos pecado, El retrato vivo de un protestante, helo aquí. Tómenle foto. Voy a tomarle foto al retrato de los protestantes y lo voy a enviar a ustedes. Otra vez. si decimos que no hemos pecado, Pácata, ese es el retrato de los protestantes. Otra foto. Otra vez. si decimos que no hemos pecado, Pácata, otra foto de los protestantes. Dicen que no tienen pecado. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso decimos que Dios es mentiroso, lo hacemos a Dios por mentiroso. y su palabra no está en nosotros. Hacemos creer que Dios es un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dos cosas, ¿se acuerdan que decía el comparito? ¿Qué leía el comparito? ¿Se acuerdan? Ella leyó una cosa y el otra. El comparito, ¿qué decía? Si decimos que no hemos pecado. ¿Sí es la primera? A ver, Que no tenemos. que no tenemos. Lea. Si decimos que no tenemos pecado, Usted, Si decimos que no hemos pecado, son cosas distintas. Si decimos que no tenemos, o si decimos que no hemos pecado, las dos cosas dicen los protestantes, que no tienen y que no han pecado. Protestantes, por ejemplo, insultan a la Virgen María y eso no es pecado. Dicen que la Eucaristía es el diablo y pecado no tienen. El Papa es la bestia, pero pecado no tienen. La Iglesia Católica es la gran prostituta, pero eso no es pecado. Se salen de la Iglesia Católica, renuncian, se vuelven a bautizar y eso no es pecado. Dicen que no tienen pecado, que no han pecado. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Cuando la Iglesia dice que la Iglesia de Dios es pecadora. Y que para nosotros poder recibir el perdón de Dios, tenemos que reconocer que somos. Y no solamente eso. Segundo, tenemos que confesar nuestros pecados. Escúchenlo ahora completo, desde el 8, comparito, al 10. Escuchen, o si quiere léalo desde el 7. Desde el 7. pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A ver, ¿cómo es que nos vamos a limpiar del pecado? Por la sangre de Cristo. ¿Pero eso basta? No, ya va. Falta todavía una cosa. ¿Cómo es que la sangre de Cristo nos limpia? Primero, reconocer que somos pecadores. No decir que no tenemos pecado. Pongan cuidado. Si decimos que no tenemos pecado, Ya la sangre de Cristo no nos puede limpiar. Porque si no tenemos pecado,
ya estamos ponchados. Él viene a limpiarnos con su sangre. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos nos engañamos y no recibimos la sangre de Cristo, no recibimos el perdón de Dios. y la verdad no está en nosotros. Y nos engañamos. Ahora, atención, después que reconozcamos nuestro pecado, ¿qué es el segundo paso? Vea que Juan le escribe a católicos. Ponga. Si confesamos nuestros pecados, Que no dice la Biblia que tenemos que ir al sacramento de la confesión. Repítalo. si confesamos nuestros pecados, Que no dice la Biblia Reina Valera en primera de Juan capítulo 1 versículo 8 y 9 y 10 que tenemos que reconocernos pecadores y confesar. El versículo 9 dice, si confesamos, repítalo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo pero la Iglesia Católica tiene que ser pecadora. La Iglesia de Dios tiene que ser pecadora. ¿Para qué? Para poder ser limpiada, purificada por la sangre de Cristo a través del sacramento de la confesión. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Otra vez. Si confesamos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿No les dice nada? ¿No les dice nada? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel a su palabra. A quien ustedes perdonen los pecados le quedarán. Y justo para perdonar nuestros. Por eso estamos en el año jubilar dentro de la iglesia, donde nos decimos, Naguará se votó. Dios nos está perdonando de nuestros pecados. Somos la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Solo por eso no. Somos la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de confesar nuestros pecados. Solo por eso no. Somos la iglesia de Dios porque tenemos la oportunidad de que confesando los pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros. Entonces yo no me salgo de la iglesia pecadora, pero que tiene el sacramento de la confesión para el perdón de los que Dios le dejó a la iglesia. Entonces el protestante dice, yo soy la iglesia de Cristo porque aquí se siente bonito. Pregúntele a un drogadicto cómo se siente fumándose un pitillo o una nota o no. Que se sienta bonito, ¿a mí qué me importa? A mí me importa es estar en la iglesia de Dios, en la iglesia de Cristo, una iglesia santa y peca. Pero es que no solamente San Pablo lo decía por decirlo, es que lo había aprendido del maestro. Cuando Jesucristo funda la iglesia, y la envía, Él primero muestra que Él vino por una iglesia pecadora. Por ejemplo, Mateo capítulo 9, versículo 10 en adelante,